Hola amantes de la aviación, les saluda Sky y hoy estamos esperando un viaje a Australia. Ahora, ¿qué es lo que sabemos sobre Australia? Bueno, es el sexto estado más grande del mundo, ocupa todo un continente y varias islas vecinas. El nombre oficial, por cierto, es la Mancomunidad de Australia. Las ciudades más grandes son Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth y Adelaide. La capital, Canberra, no impresiona con su tamaño. Es una pequeña ciudad de tan solo 400.000 habitantes. La economía es bastante grande. El PIB es de casi $1,5 billones, lo cual no está nada mal para un país de 25 millones de habitantes repartidos por todo el continente, la mayor parte del cual está ocupada por desiertos. No sin razón, Australia es la cuna de Mad Max. Tal vez se trate de animales exóticos y hermosas vistas, o tal vez este país se haya convertido en un proveedor de migrantes bastante buenos para Estados Unidos. Mel Gibson, Nicole Kidman, Russell Crowe, Cate Blanchett, Hugo Weaving y un montón de otras caras conocidas. And Hugh Jackman. Hugh Jackman's Wolverine. How dare he? Desde el punto de vista del transporte y en nuestro caso de la aviación, Australia destaca en una cosa, y es que está lejos, muy lejos. Entre 10 y 15.000 kilómetros hasta Sydney son distancias normales. Creo que solo la Luna queda más lejos del resto del mundo que Australia. Entonces, ¿cómo puede la gente llegar allí? Bueno, antes las opciones eran muy pocas, por mar o en tu imaginación. Así que, teniendo en cuenta las distancias, la colonización de Australia fue, por decirlo suavemente, una empresa extrema. La flotilla colonial del siglo XVIII podía pasar en el mar 6 meses antes de llegar a las costas del continente austral. Obviamente, la llegada del transporte aéreo aceleró el viaje, pero de todos modos era difícil llamarlo rápido. Aquí entra en escena nuestro héroe principal de hoy, la dueña del famoso canguro blanco sobre el fondo rojo, la compañía aérea Qantas, fundada en 1920. Al principio no eran muy ambiciosos y realizaban vuelos nacionales, pero se desarrollaron con bastante rapidez. El principal reto fue la necesidad de conectar aquel dominio lejano y distante con la metrópoli, Londres. En 1935, Qantas, junto con la British Imperial Airways, desarrolló una ruta desde Brisbane y Sydney a Inglaterra. Teniendo en cuenta que a los pasajeros les esperaba un viaje de 10 días con 36 transbordo por un dinero disparatado, creo que no hace falta decir que estos vuelos fueran particularmente populares. Sin embargo, los vuelos se realizaban, y pronto la ruta fue bautizada como la Ruta de los Canguros. El panorama cambió en 1942, cuando la ofensiva de las Fuerzas Armadas japonesas aplastó las defensas británicas en la región y cubrió Singapur, que en aquel entonces era el mayor centro conector de transporte. Tras apoderarse de este hub, los japoneses rajaron con una katana a la mayoría de los corredores de transporte, principalmente a lo largo de la ruta canguro. Los australianos resolvieron este problema lo mejor que pudieron. Se desarrolló una ruta especial desde Crowley, en Australia Occidental, hasta el sur de Ceilán, la actual Sri Lanka, y luego a través de la India hasta el norte. Las operaciones fueron realizadas por 5 hidroaviones Consolidated PBJ Catalina. Ya que en parte de la ruta pasaba cerca de los territorios ocupados por Japón, los vuelos sobre ellos se realizaban de noche en modo de silencio de radio. Dado que un vuelo de 30 horas empezaba por la mañana en Australia y terminaba por la mañana del día siguiente en Ceilán, empezaron a llamarlo la Ruta del Doble Amanecer. Por aquel entonces era el vuelo más largo operado por la aerolínea.
Después de la guerra, la ruta canguro se recuperó y se hizo incluso más chula que antes. Los anticuados aviones fueron sustituidos por los nuevos Avro Lancastrian y Lockheed Constellation, capaces de llevar pasajeros de Australia a Europa en solo 2 o 3 días con 6 o 7 aterrizajes intermedios. Eso sí que era rápido. Esta velocidad aumentó aún más cuando se sustituyó el pistón por una turbina. A finales de la década de 1950, el Boeing 707 se convirtió en la varita mágica que no solo aceleró los trayectos de Qantas, sino también le dio a la empresa oportunidades de expandirse activamente por el Pacífico. El tiempo de viaje en la ruta canguro se redujo a unas 35 horas. Esta cifra se redujo en otras 10 horas con la llegada de los aviones de largo recorrido de fuselaje ancho. Así, con una autonomía de hasta 12.000 kilómetros y una capacidad de 400 personas, el Boeing 747-200 permitió a la aerolínea extender su red de rutas por todo el Océano Pacífico. Los directivos de Qantas eran verdaderos fanáticos del Jumbo. Después de retirar los viejos 707 en 1979, durante algún tiempo esta aerolínea volaba solo con el Boeing 747. La ruta canguro sigue siendo relevante hoy en día. Unas 2 docenas de compañías aéreas la recorren con sus aviones de largo alcance, realizando una sola escala. Tras haber operado durante mucho tiempo los Boeing 747, Qantas ahora utiliza allí el Airbus A380. Y por fin ha llegado el momento de dar un último paso en la carrera de los viajes entre continentes lejanos. Con el desarrollo de la aviación, surgió la pregunta: ¿es posible reducir aún más el tiempo de viaje, eliminando esta última escala de la ruta? La respuesta a esta pregunta se dio a finales de 1989, cuando el Boeing 747-400, en el marco de unas pruebas de máxima autonomía, realizó un vuelo sin escalas de Sydney a Londres, 18.000 kilómetros y 20 horas de vuelo. Solo 20 horas de vuelo. Si lo comparamos con los trayectos históricos, es súper rápido. Pero era solo un vuelo de pruebas sin pasajeros y no sería posible seguir adelante con esta práctica. A primera vista parece extraño. Los grandes aviones de largo recorrido tienen una gran capacidad y vuelan a gran distancia, lo que permite, en teoría, realizar estos vuelos. Entonces, ¿por qué no empezaron a realizarlos? Pues lo hicieron. A principios del siglo XXI, algunas aerolíneas empezaron a abrir vuelos extremadamente largos que conectaban las mayores ciudades del mundo. En este sentido, Singapore Airlines tuvo un éxito especial al empezar a operar vuelos directos de Singapur a Nueva York. Los vuelos con un alcance de unos 15-16 mil kilómetros, con una duración de unas 17-18 horas, se realizaban en el Airbus A340-500. Muchas otras compañías aéreas tuvieron proyectos similares, planeando conectar ciudades situadas en partes opuestas del planeta. Pero estos planes nunca pudieron despegar. Hubo 2 factores principales. En primer lugar, el fuerte aumento del precio del combustible enfrió las ambiciones de los aviadores. Y el segundo factor no es tan evidente, pero aún así es más crítico. El consumo de combustible de los grandes aviones era también enorme. Y la cuestión aquí no es el coste del combustible, sino el hecho de que es necesario transportar una enorme cantidad de él en vuelos extra largos, lo que requiere más empuje de los motores y por ende aumenta aún más el consumo, creando así un círculo vicioso. Y no piensen que se trata de una nimiedad. La parte del combustible en el peso del avión es muy significativa y con el aumento del tamaño y la autonomía, esta parte también aumenta, llegando a casi la mitad del peso máximo de despegue, que a su vez puede alcanzar cientos de toneladas. De tal modo, la lógica que parece obvia a primera vista se cae a pedazos.
un vuelo directo es más fácil que un vuelo con escalas, pero en este caso resulta más barato volar con menos combustible en un modo más económico y repostar a lo largo del viaje, aterrizando en un aeropuerto intermedio. El transporte aéreo vivió dentro de este paradigma hasta principios de la década de 2010. Y luego hubo un boom. En algún momento de 2014, las aerolíneas comenzaron a reanudar los vuelos entre puntos distantes situados en todo el mundo. Los más famosos son los renovados vuelos récord de Singapur a Nueva York, así como los vuelos de Perth a Londres, y cada vez hay más vuelos extra largos de este tipo. Y de nuevo, surge la pregunta, ¿por qué no funcionó antes y por qué ahora sí? Y de nuevo, hay dos respuestas, y ambas reflejan la situación anterior. En 2014 comenzó una fuerte caída de los precios de los combustibles, lo que por supuesto no ayudó a las economías de los países petroleros, pero a los aviadores les encantó. Los gastos de queroseno de las aerolíneas cayeron y esto permitió poner en marcha proyectos mucho más arriesgados. El segundo factor de la economía de los vuelos de larga distancia también ha cambiado bastante porque los aviones han cambiado. Ahora hay 3 superaviones que vuelan a distancias ultra largas: el Boeing 777, el Boeing 787 y el Airbus A350. Todos ellos son aviones bimotores y la mayor parte del trabajo recae en 2 recién llegados que han aparecido en los últimos 10 años. En comparación con los tetramotores, la economía de estos aviones ha mejorado considerablemente, lo que ha permitido mantener una enorme autonomía al reducir sustancialmente la cantidad de combustible que hace falta llevar encima. Por ello, Singapore Airlines vuela a Nueva York con el A350-900 ULR y Qantas lo hace a Londres con el Boeing 787-9 y les va muy bien. En esta nueva realidad, la ruta canguro vuelve a ser estratégica. La conexión de Australia con Europa y América siempre ha sido muy importante y rentable, y los nuevos aviones permiten simplificar y acelerar este proceso. Las aerolíneas europeas ya han anunciado su objetivo de volver a Australia y la propia Qantas anunció nuevas rutas a París y Frankfurt. Sin embargo, todo este idilio australiano tenía un problemita. Incluso aviones como el A350 y el Boeing 787 tienen limitaciones de alcance en el trayecto deseado. Tengo que subrayar que los vuelos a Europa se operan desde Perth. Y sí, es una ciudad grande e importante, pero está situada en la costa oeste, lejos de otros centros. Es decir, si estás en la costa este, que es donde se encuentra la mayor parte de la población, entonces tienes que llegar primero a Perth y esto de nuevo es un vuelo con una escala. Un problema y un serio desafío al que nadie prestó atención al principio. Como seguramente ustedes en este momento no me están escuchando ahora, ¿verdad? Bueno, Qantas ama a sus embajadores y ellos aman a esta aerolínea. Si hay un problema, hay que resolverlo y la solución aquí es obvia, aunque no muy sencilla que digamos. En 2017, Qantas anunció sus planes de realizar vuelos sin escalas desde la costa este de Australia, conectando Sydney, Melbourne, Brisbane, primero con Londres y Nueva York, y luego con París, Río de Janeiro y Ciudad del Cabo. Al mismo tiempo, debido a unas rutas más óptimas y a la ausencia de escalas, el tiempo de vuelo, de hecho, se reducirá en unas 3 o 4 horas. Los australianos recordaron su glorioso pasado y bautizaron la iniciativa como Proyecto Sunrise, o Amanecer en español. Los que respondieron a este reto han sido, por supuesto, Boeing y Airbus, y el reto al que se enfrentaban fue muy ambicioso. Una autonomía de vuelo de más de 17.000 kilómetros con un tiempo de vuelo de hasta 21 horas. Además, no tenía que ser un avión exclusivo, sino un avión más flexible en su operación, capaz de realizar eficazmente no solo vuelos récord, sino también otros más clásicos,
como por ejemplo a Dubái o Los Ángeles. Para los fabricantes, este factor era a la vez un problema que complicaba el trabajo y una oportunidad, pues al crear modelos más universales podrían venderlos no solo a los australianos, sino también a otros operadores. Qantas buscaba un avión con una capacidad de unos 300 pasajeros en configuraciones con varias clases, incluida la económica, y con compartimientos de carga completos. Eso tampoco fue una cuestión fácil. Por ejemplo, los aviones de Singapore Airlines que vuelan a Nueva York están diseñados para solo 161 pasajeros en las clases Business y Premium, con unos precios de billetes correspondientes. Ahora los aviadores necesitaban no solo aumentar considerablemente la autonomía de vuelo, sino también mantener una mayor capacidad de pasajeros. De hecho, ninguno de los aviones en aquel tiempo era capaz de responder a estos requisitos. Los gigantes de la aviación iniciaron el trabajo con entusiasmo. Y así, ¿qué cartas tenían? La principal base de Airbus es por supuesto el A350, el avión más avanzado y eficiente de su gama de modelos. Y aquí ya tenían una solución viable. El A350 ULR ya se fabricaba y estaba en servicio. Está basado en el modelo 900, tiene un peso máximo mayor debido al combustible adicional y puede volar hasta 18.000 kilómetros. Se ha convertido en el avión de ultra larga distancia de Singapore Airlines y desde el principio mostró un buen rendimiento. Pero el problema era que su alcance vino al precio de la carga útil. Repito, los singapurenses utilizan la opción de 161 asientos. Además, la duración certificada del vuelo está limitada a 19 horas. Esto no es suficiente para Qantas. Por otro lado, tenían otro avión que podría servir de base, el avión de pasajeros insignia A350-1000. Es casi 7 metros más largo que el 900 y tiene capacidad para 370 personas en una configuración de dos clases. Pero tenía un problema con la autonomía, que llegaba a solo 16.000 kilómetros, lo cual tampoco era suficiente. Pero era una buena base para el avión que se buscaba. En el marco del proyecto Sunrise, Airbus consideró la idea de crear la modificación A350-1000 ULR con soluciones similares a la del 900, que en teoría encajarán bastante bien con los requisitos australianos. Además, el propio A350 era y sigue siendo un avión completamente nuevo. El modelo 1000 despegó en 2016, por lo que el avión de pasajeros europeo es súper moderno. Qantas mostró su interés desde el principio, y cuando en 2018 el avión realizó una gira de demostración por todo el mundo, fueron estos chicos los que lo estudiaron más activamente. La posición de Boeing también fue interesante. Tengo que señalar que en realidad el Boeing 787 ni siquiera estaba involucrado en esta carrera, pues sus pequeñas modificaciones no tienen suficiente capacidad y los más grandes no tienen suficiente alcance. Por otro lado, los chicos de Seattle tenían su propio gran as en la manga bimotor. Varias aerolíneas de Oriente Medio y Estados Unidos operan con bastante éxito vuelos extra largos a Nueva Zelanda y Sudáfrica en los 777-200 LR, que de momento es el modelo de mayor alcance de la compañía, conocido como Worldliner. Naturalmente, los estadounidenses ofrecieron a los australianos precisamente el 777, pero no la versión antigua, sino toda una nueva generación que están haciendo ahora mismo. La base de su propuesta fue el Boeing 777-8, una versión ligeramente acortada del modelo básico 9 de la generación 777X, que puede albergar entre 360 y 380 pasajeros en una configuración de dos clases y volar 16.000 kilómetros. Inicialmente se ha creado simplemente para sustituir al 200LR de largo alcance y es bastante bueno para una nueva iniciativa. El aumento de la capacidad de combustible no es tan problemático y el elevado volumen inicial de la cabina permitiría construir el avión según los requisitos de Qantas.
Además, el 777 es ligeramente más grande que el 350 y su interior es más amplio, lo que beneficiaría la comodidad en un vuelo de 20 horas. El único problema del proyecto de Boeing es que de momento el 777-8 no existe. La empresa ha montado un prototipo del 777-9 básico y está actualmente en medio de pruebas de vuelo y se prevé que entre en servicio solo en 2025. El modelo pequeño debería aparecer a continuación y esto lleva su tiempo. Qantas está esperando los aviones muy pronto, pues ya en 2025 planea lanzar su nueva ruta, así que justamente Boeing no tenía mucho tiempo. Sin embargo, el hecho de que el modelo 8 aún no haya sido creado no asustaba a los australianos, ya que una vez encargaron tanto el Boeing 707 como el Boeing 747, cuando estos aviones estaban apenas en fase de desarrollo, por lo que es ya toda una tradición. Pero la tarea principal era cumplir los plazos. El A350 ya existía y el modelo ULR existía y el modelo 1000 existía. Solo tendrían que trabajar con ellos y modificarlos. Los europeos estaban en mejor posición en este sentido. Con ello, Qantas en este momento tampoco puede relajarse. El hecho es que un vuelo comercial directo sin escalas de 21 horas es actualmente imposible. En este caso, las dificultades surgen no tanto con los aviones como con la comodidad y sobre todo con las tripulaciones. No se puede poner a un par de pilotos en la cabina durante un día y una noche y esperar que los auxiliares de vuelo controlen continuamente a 300 pasajeros todo este tiempo. No se trata de un capricho de las tripulaciones, sino es una cuestión de salud y, por supuesto, de seguridad. De hecho, este tipo de vuelos está actualmente prohibido por la normativa. Por ello, la aerolínea está estudiando varias opciones para la distribución de las tripulaciones, la organización de sus turnos y el descanso, y está tratando de encontrar un lenguaje común con los sindicatos y los reguladores de la aviación. Qantas ya tiene una experiencia similar cuando puso en marcha vuelos directos en las rutas de Perth-Londres con el Boeing 787. El mismo Boeing 787 en octubre de 2019 se convirtió en una plataforma de investigación. Un avión con un pequeño número de pasajeros y personal especial hizo un vuelo de prueba de Nueva York a Sydney que duró unas 19 horas. Parece que todo salió bien. Además, todavía tienen que intentar que estos 300 pasajeros no se vuelvan locos durante estas 20 horas de vuelo. Aquí la fantasía de los diseñadores puede realizarse plenamente. Varias compañías están preparando opciones para las cabinas, que incluyen no solo asientos más cómodos, sino también zonas de descanso adicionales para que la gente tenga algún tipo de variedad. Además, una cantidad descomunal de entretenimiento multimedia e internet de alta velocidad a bordo. Incluso hay ideas interesantes para reducir el volumen de los compartimientos de equipaje y crear espacios adicionales para los pasajeros en las cubiertas inferiores, donde puedan dormir y estirarse u organizar algún tipo de movimiento. Todo lo nuevo es algo viejo que está bien olvidado, ¿no? Como siempre, solo el tiempo nos mostrará los resultados. Pero lo que sabemos por ahora es que Qantas eligió una versión modificada del A350-1000 adaptada especialmente para este proyecto. Y a partir de 2025, 12 aviones de este modelo deberían entrar en servicio. Estos aviones tendrán 238 asientos, que incluirán 6 suites de primera clase con 3 plazas en fila, 52 suites de clase business con 4 asientos por fila, 40 asientos de clase económica mejorada con 8 asientos por fila, y 140 asientos en clase económica con 9 asientos por fila. Para mejorar el alcance, estos aviones tendrán un depósito adicional y un peso máximo al despegue aumentado. A primera vista, parece que no son muchos aviones,
pero hay que tener en cuenta que cada avión costará entre 400 y 500 millones de dólares, esto sin contar los descuentos. El contrato de Qantas es un hito importante en la industria, capaz de dar lugar a una era de viajes aéreos verdaderamente globales, cuando los aviones puedan volar directamente a casi cualquier lugar. Sí, este planeta se nos está quedando pequeño. Y esta es la historia que comenzó hace mucho tiempo y que continuará durante mucho tiempo. Y eso es todo por hoy. Vuelos rápidos donde quieran y aterrizajes suaves para todos sin escalas directamente al destino.